Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora la cultura abierta de la ciencia y el pensamiento. Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues fíjate, Kelly, que el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las investigaciones universitarias para resolver los problemas que tenemos en nuestro país. Los hallazgos de los científicos mexicanos deben conocerse, difundirse para que los aproveche la sociedad. Pepe conversa de este importante tema con el doctor José Lema Labadí. José Lema Labadí, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Es un placer estar aquí contigo, Pepe. Pues me da mucho gusto porque vamos a hablar precisamente de lo que quiere decir 35 años de una universidad, de la pasión y la aventura por el conocimiento, de la búsqueda del conocimiento y de lo que significa en nuestra vida mexicana, crear referentes de conocimiento. Claro. Entonces, yo quisiera que viéramos esto, que nos volteáramos para acá, sí, claro, para que viéramos algo de lo que quiere decir precisamente hacer una universidad en México, hacer investigación en México. Es una adicción al reto tremenda. No sé de dónde nace, yo creo que es genético. Así que acabé la licenciatura, acabé la maestría, acabé el doctorado, me seguí adelante. Y yo dije, no quiero salir de Iztapalapa, porque ha habido una discriminación espantosa, porque cuando fui dictaminadora del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, veíamos 800 expedientes por año. Estuvo en Harvard, estuvo en Oxford, estuvo en Yale, no, estuvo en no sé dónde. Y yo le decía, y yo en Iztapalapa. ¿Por qué no? Yo decía, ¿por qué salir de Iztapalapa? Hay que trabajar en Iztapalapa, con los medios de Iztapalapa, y salir al extranjero a colaborar de tú a tú para trabajar por este país, con estos medios. Porque la gente sale y regresa y quiere un microscopio como el que está en Francia, pero México no tiene esos medios. Entonces hay que tener ideas para trabajar con los medios que tenemos aquí y hacer las cosas bien. Pues, ¿qué te parece, José, estar hablando de el referente de Iztapalapa como un referente del conocimiento, como un referente de investigación que tanto falta nos hace en México, ¿no? Pues mira, a mí me agrada mucho el oír que una de las unidades de la universidad es referente de desarrollo de conocimiento, como lo son todas, de alguna manera, en sus especialidades. Es sentir que uno ha colaborado en la construcción de una institución que ha hecho un bien por el país y que estoy seguro eventualmente contribuirá más al desarrollo del mismo. Sí, y lo que estamos hablando es que siempre cuando se piensa en conocimiento se piensa en polos del extranjero. Cuando se está hablando entonces de este referente y de investigaciones de vanguardia que se pueden crear en México, yo creo que esto es algo muy importante porque estamos en medio de lo que se llama hoy en día una sociedad de conocimiento, y saber que estos referentes están en las universidades que están a unos cuantos metros, a unos cuantos kilómetros de donde vivimos, yo creo que hace la diferencia para saber que nos podemos identificar con esa investigación que se está haciendo aquí en México, ¿no? Así es. Siento que la investigación se ha venido haciendo durante largo rato en México, no solamente en la UAM, en varias universidades. Sin embargo, sabemos que la historia ha sido no la más adecuada para poder dar a conocer estos conocimientos, que la comunidad académica ha estado aislada de apoyos importantes, de reconocimiento, que no se ha podido dar la vinculación entre las universidades y los sectores, hablemos ahora de los productivos, que son los que eventualmente pueden utilizar estas invenciones para sacar adelante objetos que serán de beneficio para la sociedad. Se ha hablado muchas veces de la Torre de Marfil. La Torre de Marfil sí existe, sí ha existido en el país. Es interesante saber, como lo vimos en la entrevista reciente, que un académico formado en la UAM ha estado en el extranjero, que lo que está haciendo ahí es equivalente a lo que se hace en cualquier universidad. Pero en México, desgraciadamente, lo ha hecho aisladamente, en Iztapalapa. Y como ella, yo puedo decir, hay académicos en todas nuestras unidades, en la gran parte de los laboratorios, que si los entrevistas te van a decir, pues aquí en el cajón tengo yo la muestra de una invención que es de tal tipo, de tal otro,
Y ahora estoy trabajando en otra cosa porque esa ya se desarrolló, pero no ha habido manera de darla a conocer, no ha habido manera de que se interesen en ella. Vivimos, por desgracia, en un país donde menos del 25% de los jóvenes tienen acceso a la educación superior. Eso es una cifra totalmente inaceptable si nos comparamos con países que tienen un PIB comparable al nuestro. No estoy hablando de compararnos con Estados Unidos, con Inglaterra o con Suecia, con Ecuador, con Panamá, con países más pequeños que tienen mejores índices en términos de jóvenes formados profesionalmente. O sea, hay espacio para todos, hay espacio para mucho conocimiento que debe desarrollarse en el país. Quedan apuntados dos grandes retos: dar a conocer los hallazgos de investigadores mexicanos para que se aprovechen en la sociedad, para crear nuevas industrias, para enfrentar la pobreza, y por otra parte, sumar a más jóvenes al estudio universitario para ampliar nuestros recursos de conocimientos ante los retos que vivimos. ¿Qué te parece, Pepe, si antes de irnos a un corte precisamente vemos algunos de los interesantes proyectos que desarrollan los científicos y expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana? Veamos lo que nos dice nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. Durante años, el río Lerma ha abastecido de agua y electricidad a millones de mexicanos. Sin embargo, ahora no solo está sobreexplotado, sino contaminado. A fin de proteger este recurso, desde el 2005, la UAM trabaja en el proyecto denominado la Cuenca Hidrológica del Río Lerma como territorio para la gestión integral del agua. Cada segundo, 44.800 litros de aguas residuales son producidos en el Valle de México, pero solo el 17% es tratado. A fin de contrarrestar esta realidad, la UAM Iztapalapa ha creado una planta tratadora de aguas residuales con capacidad de 200 metros cúbicos diarios para purificar desechos hídricos. Al sur de Veracruz existen 165.000 hectáreas que han padecido deforestación, saqueo de especies y cacería ilegal. Por ello, en 1999, la UAM se integró al PIDEST, proyecto multidisciplinario que ha impulsado programas de desarrollo sustentable, ecoturismo comunitario y educación ambiental, beneficiando a más de 9 comunidades en la región de los Tuxtlas. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con los hallazgos de la ciencia que se generan en nuestras universidades y la importancia que tiene darlos a conocer. Pepe Gordon conversa con el doctor José Lema Labadí, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la imaginación científica que se requiere para enfrentar los problemas de nuestra sociedad. Y porque de alguna manera la crisis también es una crisis de ideas. Y lo interesante es que si hay un lugar, si hay un espacio en donde se pueden generar ideas, es en las universidades. Y entonces estamos hablando de este problema de cómo traducir esos inventos, hallazgos, investigaciones que se está haciendo nacionalmente y que pueden ser de gran relevancia. Desde tu mirador, me imagino que como rector has encontrado de repente cosas que te asombran y sorprenden con la creatividad, la imaginación que tienen los científicos mexicanos, para que nos hables de algunos de estos hallazgos que me parece que son importantes precisamente para difundirlos, para que tengan un futuro impacto en nuestra sociedad, ¿no? Sí, en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ingenierías, las ciencias básicas. Puedo decir que como rector de la universidad me he enterado del trabajo que hacen muchos académicos, que hay cuestiones que yo no había imaginado desde mi ignorancia personal, como cómo limpiar una laguna de desechos ocasionados por hidrocarburos, petróleo, de qué otra manera más que con plantas, con bacterias que cultivamos, que creamos en los laboratorios de la UAM y que sembrándolas en el espacio van en un cierto tiempo a digerir toda esta basura que contamina el ambiente. En la UAM se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y sorprende, ¿verdad?, que hay medidas de esta índole que pueden apoyar al país.
investigaciones como la nanotecnología para combatir el cáncer con trabajos de vanguardia que se están haciendo en la universidad. Claro, la epilepsia con implantes de cierto tipo que van dejando que los productos químicos se disuelvan en la sangre durante un periodo de varios meses, haciendo que la gente no dependa de tomar medicamentos diariamente. Todas esas son cuestiones que en este momento se están desarrollando y que van a ser impactantes. Lo más extraordinario de todo esto, puedo decir, es unas experiencias, es darme cuenta que finalmente hay un lado humanista, un lado artístico en todos los científicos, que los científicos no son distintos de los artistas, que aún esos experimentos, esos trabajos que pensamos que son básicos y que están muy fundamentados en ingenierías, en ciencias exactas, sí requieren mucha imaginación, requieren un espíritu de aventura por parte del científico y la parte de la ciencia no es nada más aplicar fórmulas, sino también ir elucidando estos espacios muy favorecedores para la labor de una universidad. Y aquí estamos tocando un tema muy interesante, que es el problema precisamente de crear equipos de trabajo transdisciplinarios, ¿no? Porque hoy se habla incluso de ciencias diagonales, de conocimientos transversales, que son importantísimos para emprender una aventura de conocimiento. Háblanos de cómo se ejercita este tipo de conocimiento, este tipo de investigación en la universidad. Bueno, la universidad desde un principio, hace 35 años, definió que la convergencia disciplinaria era una de las formas en las que deberíamos de abordar tanto la docencia como la investigación. Y esto en la universidad nos ha llevado a fomentar precisamente grupos de trabajo, algunos bastante amplios. Foros, ¿verdad? Los llamamos foros en un inicio para que esto dé lugar a más trabajo, donde reunimos, por ejemplo, a todos los académicos de las 4 unidades de la UAM, a hablar sobre el agua, a presentar sus investigaciones, y ahí tenemos economistas, sociólogos, pedagogos, obviamente ingenieros hidrológicos, hidráulicos, químicos, biólogos, y la experiencia ha sido muy positiva. Yo siento que para mucha de nuestra plantilla estos espacios de convergencia de conocimiento han sido rejuvenecedores. Se han dado cuenta de que el trabajo que hacen en realidad está enmarcado dentro de problemas amplios, que pueden encontrar con quién dialogar y abordar nuevas áreas de problemas, nuevos problemas desde varias perspectivas, sumarse y además de investigar, también proponer soluciones, vincularse a la sociedad, proponer nuevas formas de crear planes de estudio que permitan justamente jóvenes que se formen a nivel de licenciatura o de posgrado en estas áreas transversales de conocimiento. Y esto que a veces un cerebro no da para pensar lo impensable. Yo no puedo pensar más que desde los límites de mi historia. Y lo que es interesante es que de alguna manera se hace un trabajo como el que se llevó a cabo en el surrealismo, en donde una palabra me faltaba a mí, hacíamos un cadáver exquisito, un poema colectivo, e iban entrando entonces zonas de experiencia, de memoria, que de otra manera no podrían darse. Entonces pasamos a reconocer que el Renacimiento tenía razón. Hay que ver las cosas desde varias perspectivas, pero no solos. Sí, hay demasiado conocimiento para un individuo, la formación misma es demasiado compleja para que un individuo pueda volver a ser dueño del conocimiento universal. Pero sí es necesario que haya equipos de trabajo, foros, grupos de académicos que puedan entre ellos tener una buena parte de lo que es el conocimiento universal para poder reabordar los problemas de una manera general, amplia, renacentista, digamos, en un cierto sentido. En poesía, como en la ciencia, cuando no alcanza un cerebro para pensar otro tipo de ideas, se pueden formar equipos de trabajo que complementan y amplían nuestras formas de mirar el mundo. Para ver cómo funciona esto en la poesía, vamos a hacer lo que se llama un cadáver exquisito. Este término implica la creación de un poema colectivo. Los poetas surrealistas lo creaban a través de un juego. Los participantes se sientan alrededor de una mesa, uno de ellos toma un papel y escribe una frase. Se dobla el papel
y se deja a la vista una de las palabras para que la retome el siguiente participante y así sucesivamente hasta que termina la ronda. De esta manera surgieron estas palabras: el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Pues querida Kelly, parece que tenemos un performance un tanto cuanto ecológico. Vemos aquí una planta, aquí están tus collares de limones. Pues sí, Pepe, mira, aquí tenemos una vela, la voy a cubrir con un florero al revés y vamos a ver lo que sucede. Tarda un poco. Lo que vemos es que la combustión necesita de oxígeno para estar. Y hay un cierto oxígeno limitado dentro del jarrón. La combustión, el fuego va absorbiendo eso hasta que llega un momento en que ya no hay más oxígeno y vamos a ver, apaga. Y la vela se apaga. Sí, efectivamente vemos ya cómo se empieza a extinguir el fuego. Así se va, la flama se va haciendo por falta de chiquita. oxígeno hasta que desaparece. Exacto, ya, se fue. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero distinto. Vamos a cambiar un poquito lo que está sucediendo dentro del jarrón volteado. Encendemos de nuevo nuestra vela. Y ahora vamos a poner dentro del jarrón la planta y la vela, que parecería que no se podrían llevar bien, pero en estas circunstancias sí. Hay que explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos con la planta aquí que está desprendiendo oxígeno, ¿no? Así es, estamos ante un círculo virtuoso. La vela está desprendiendo dióxido de carbono por la combustión, y eso lo absorbe la planta y crea oxígeno. Bien, pues con esta demostración del oxígeno y la vida que nos dan las plantas, nos vamos a un corte. Regresaremos con el doctor José Lema Labadí, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, para hablar del impacto de la ciencia, de los hallazgos universitarios en la sociedad mexicana. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de las respuestas que tiene la ciencia en México ante los graves problemas que vivimos. El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Lema Labadí, conversa con Pepe Gordon sobre las investigaciones que se realizan en nuestras universidades y su impacto en la sociedad. ¿Cómo tratan de insertarse precisamente en estos problemas terribles que vivimos en México y qué papel tiene una universidad como la Autónoma Metropolitana, pero como cualquier universidad pública y como cualquier universidad que con el conocimiento como bandera tenga que vincularse con la sociedad? Tenemos foros de pobreza, foros de medio ambiente, foros de educación, de salud, donde se están buscando justamente, por un lado, la definición de grandes problemas y por el otro lado, la manera de definir políticas públicas que puedan incidir hacia afuera para que se tomen decisiones que apoyen ciertos desarrollos, que resuelvan ciertos problemas. En el agua, pues estamos trabajando en costas, estamos trabajando en ríos, estamos trabajando en cuencas. La cuenca del Distrito Federal es la cuenca metropolitana, es uno de los problemas que estamos abordando desde todas las perspectivas, desde el hecho de que las tuberías de la Ciudad de México pierden alrededor del 30% de agua por goteras, el hecho de que la educación nos lleva a malgastar el agua, el hecho de que dejamos que la mayor parte del agua que cae del cielo, que es una gran bondad que tiene esta ciudad, aunque algunas veces nos exaspera, debe de recuperarse, debe reutilizarse, debe reinyectarse en los mantos acuíferos. Recientemente establecimos un pozo justamente en Iztapalapa, un pozo que reinyecta agua al subsuelo para evaluar cómo podemos realimentar los mantos acuíferos de la Ciudad de México, que sabemos han sido sumamente explotados, que han llevado a una desecación tremenda, que han hecho que la ciudad se hunda y que hoy sabemos que no podemos reconstruir en el corto plazo, que podremos hacerlo en 40 años, trabajando desde hoy. Hablamos de problemas que se pueden resolver a largo plazo, cómo recuperar el agua para que tengamos
aquella que es necesaria para la vida cotidiana, para la industria, y al mismo tiempo reinyectar. Son problemas que verdaderamente son complejos, en los que estamos inmiscuidos, en los cuales los académicos trabajan cotidianamente y en grupos grandes, y que esperamos eventualmente vayan dando soluciones en este como en otros espacios importantes. Y con esta idea de que lo importante es empezar hoy, si no es que ya empezamos ayer, ¿no? Porque las crisis precisamente parten de falta de ideas y de saber que esas ideas pueden sembrarse hoy. Sembrarse hoy y tampoco esperar mejores condiciones, porque si no lo hicimos en el pasado, tampoco podemos decir, bueno, hoy vivimos en una época de crisis, entonces vamos a esperar a que vengan las épocas de bonanza para entonces empezar a investigar o desarrollar o establecer. Pues simplemente eso no va a funcionar. Hay que hacerlo hoy, en el momento en que vivimos, en el momento en el que todos estamos conscientes de la premura que tienen estos problemas por resolverse y iniciarlo. Doctor José Lema Labadí, muchísimas gracias al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana por tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. No, pues ha sido un placer platicar contigo, Pepe, como siempre. Lo que no pensemos hoy simplemente no ocurrirá. Por eso es tan importante tener semilleros de ideas. Esa debe de ser una de las funciones de nuestras universidades en el marco de la era del conocimiento. Esto nos recuerda hoy el doctor José Lema Labadí, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que cumple 35 años de apuntar en esta dirección. Y bueno, ahora pasamos a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de ciencias diagonales, de la importancia del trabajo multidisciplinario, del trabajo en equipo. Incluso hicimos un juego de cómo construir un poema colectivo, que es también una forma de atravesar ideas de un lado al otro. Y bueno, yo quisiera ver cómo se expresa esto en la inteligencia artificial. Sí, fíjate, Pepe, en inteligencia artificial hay una serie de formas de buscar la verdad o de buscar cómo hacemos las cosas. Eso ha sido siempre un problema, porque como no entendemos muy bien qué es la inteligencia humana y no la podemos definir con toda precisión, tenemos que encontrar caminos por los cuales movernos a ver si llegamos a ciertas conclusiones. Hay una rama que se llama sistemas expertos, en donde se ha intentado hacer un experto que sea tan bueno como los expertos humanos en la materia. Entonces, uno de los sistemas que se usa es el sistema de pizarrón, se llama el sistema de Blackboard, y lo que hace es, hay un programa central que es una especie como de administrador y tiene una serie de subprogramas que cada uno es un experto específico en ciertas áreas. Entonces se plantea un problema en el pizarrón y se piensa en esta analogía. Es un salón de clases donde están los alumnos, se pone un problema en el pizarrón y cada alumno va y tiene un área en el pizarrón donde pone su posible solución. Y entonces al final de cuentas llega el administrador o el profesor en este caso, ve todas las soluciones y llega a una conclusión, ¿sí? Eso se hizo para un programa que trataba de reconocer el audio, o sea, cómo hablamos y qué es lo que decimos. Y trasladarlo a una computadora, ¿no? Y trasladarlo a una computadora. Es un problema de los años 80 que se llama Hersey, que no sobrevivió a la época, pero sí el esquema, el paradigma del sistema del pizarrón sí funcionó. Y aún se mantienen algunos sistemas expertos. Que de alguna manera es el mismo esquema con el que hicimos El cadáver exquisito, jugamos a un poema colectivo. Cada quien tenía un campo semántico, un campo de palabras, se ponen a jugar y de alguna manera surge una totalidad que es mayor que la suma de las partes y podemos saltar los límites de nuestros cuerpos y de nuestras ideas. Sí, probablemente en ese sentido lo que sería interesante es que en este caso tú tomaras el poema creado y nada más lo puliéramos, digamos. O sea, sí, claro, ¿no? Ya como elemento final para darle realmente la redondez a esta estructura, ¿no? Así es, esa es la idea. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, la mosca eléctrica. Bienvenida a la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues creo que últimamente estás haciendo unas investigaciones muy raras, Miriam. Danos la primicia. Pues mira,
resulta que me he cachado que la NASA nos investiga y en realidad no da un paso sin ver la oveja eléctrica, porque fíjate que hay un sitio maravilloso que se llama APOD, por sus siglas en inglés, que quiere decir Astronomy Pictures of the Day, a donde se registran imágenes maravillosas del espacio que se toman con telescopios cada vez más sofisticados y galaxias inalcanzables, se pueden ver, en fin. El 11 de octubre, el pasado 11 de octubre, tú le picas a este sitio y aparece una imagen en donde es clarísimo que la NASA fusila nuestras ideas. Vamos a ver de qué se trata. Claro que sí, vamos a ver. Habituada a encontrar imágenes celestes que la NASA cuelga día tras día en la red, me sentí sobrecogida al constatar la influencia arrolladora de esta sección en las decisiones de los astrónomos encargados de este sitio de la NASA. Decidieron subir esta noche estrellada, captada en el siglo XIX, con el siguiente comentario. El cuadro La Noche Estrellada es uno de los iconos más conocidos de un cielo nocturno del mundo entero. Esta escena fue pintada por Vincent van Gogh en el sur de Francia en 1889. Las formas de los remolinos hacen que muchos espectadores vean en La Noche Estrellada un cielo nocturno vivo. A pesar de que Van Gogh solía pintar escenas reales, los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuáles estrellas son las representadas en este cuadro. Hasta aquí la NASA, que se nos ha puesto lírica el día de hoy. Y es que es cierto, a menudo las obras de arte entran en terrenos de la ciencia porque, como dice el dicho, la naturaleza imita al arte. La estrella de Van Gogh es el lugar en donde se entrecruzan las ciencias diagonales, en donde se entrecruzan ciencia y arte, con Miriam Moscona. Y bueno, ¿se acuerdan que cuando estábamos platicando con la Morsa, estábamos planteando el problema de que en inteligencia artificial, una vez que se han tenido todas estas diferentes miradas para trabajar en equipo y hacer una estructura complementaria, se tiene que redondear esta? Entonces hicimos ese trabajo con la poeta Miriam Moscona y se redondeó el poema colectivo que creamos aquí en La Oveja Eléctrica de esta manera. Dice: en el mar de la ciencia se descubren universos paralelos, azul azules como versos azules, como azul es el corazón azul de la oveja eléctrica, el corazón se expande como un acordeón, abre y cierra sus fuelles al azar. Y así llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de La Oveja Eléctrica aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor Farid Murad, Premio Nobel en Medicina, quien nos va a hablar de los más nuevos e interesantes hallazgos en este campo. And we wait for you on the electric ship. Aquí, en Canal 22.